Juanito. Juanito es el gestor, es el que está impulsando, el que está buscando los mecanismos legales, cómo operativizar en los diseños 2021 los talleres. Nos trae mucha ilusión. Ha sido uno de los temas que ha movido el piso en muchos compañeros y ha generado también elementos de unidad en el sentido de confluir en que ese tipo de formas organizativas dentro del currículum son necesarias para una formación holística de nuestros estudiantes. Entonces, mi intervención más bien va a ser muy cortita en el sentido de dar una explicación de lo que es el PAE y luego Juanito Durán hablará a lo que tiene que ver con los talleres y en eso pues posiblemente sí nos tomemos un poquito más de tiempo. Entonces, agradecerte mucho, Panchito, y felicitarte. Me parece que es muy apropiado que se desarrollen estos talleres permanentemente y ya sabes que cuentas así como yo cuento contigo también. Gracias, Panchito, por el apoyo que tú también nos sueles brindar. Bien, me voy a permitir compartir, compañeros, compañeras, dos cuestiones. A ver, vamos a decir así. En primer lugar, voy a compartir este es el último reglamento de régimen académico de agosto del 2020. Este reglamento de régimen académico en el artículo número 26 nos plantea las actividades de aprendizaje y nos dice que las actividades de aprendizaje procuran el logro de los objetivos de la carrera o programas académicos. Desarrollan los contenidos de aprendizaje en relación con los objetivos, nivel de formación, perfil profesional y especificidades del campo del conocimiento. La organización de aprendizajes se realiza, ¿no es cierto?, a través de horas o créditos y se planificarán en los siguientes componentes. Aquí un primer elemento, nosotros trabajamos en términos de horas y en los diseños que estamos generando, en los diseños 2021, se mantendrá el trabajo en horas, no en créditos. Tres son las formas, ¿no es cierto? Como se señalaba hace un momento, tres son los componentes que organizan el aprendizaje. Y entonces tenemos aprendizaje en contacto con el docente, nosotros le estamos llamando ACD, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje práctico experimental, APE. Antes le llamábamos PAE, es APE, aprendizaje práctico experimental, que podrá ser o no en contacto con el docente, a excepción del campo de la salud que deberá contar con un docente tutor. Esto es importante. Esto que estoy subrayando es bien importante, que podrá ser o no en contacto con el docente. Nosotros consideramos que estas horas sí deben ser en contacto con el docente y hemos logrado, como comisión hicimos un oficio bien fundamentado a la Dirección General Académica, en la cual sugeríamos que, por ejemplo, para el instructivo de carga horaria docente, no se haga una distinción entre los que son las horas de aprendizaje en contacto con el docente y las horas de trabajo autónomo, y que se le sumen al docente todas las horas que él va a estar trabajando en el aula. Por eso entendemos, imaginamos que habrán habido también otras argumentaciones, no creemos que seamos los únicos que hayamos incidido en eso, pero al menos enviamos un oficio que ojalá pues haya sido tomado en cuenta. En ese oficio lo que nosotros decíamos y lo que a la final también se pudo evidenciar en el instructivo es de que se decía las horas de docencia, incluidas las horas APE, punto. Eso ya nos dio una facilidad muy grande para poder hacer la organización de los distributivos, porque hasta el semestre anterior nos decían las horas de docencia, tantas con un mínimo y con un máximo de tantas horas PAE, y eso complicaba bastante el trabajo. Entonces, ha habido una evolución, como ustedes pueden apreciar. Este es el último reglamento de régimen académico y esta es la parte mandatoria. Voy a presentarles ahora un documentito que ustedes le van a ver que quizás hasta les parece ya medio viejito, pero es desde estos años, desde el año 2018, un poco antes, en que se constituyó una comisión. En esa época se llamaba de innovación educativa, nuestro nombre ha ido cambiando. En esa época estuvieron de decana Ruth Páez, subdecano Vicente Parra,
y justo coordinaba mi amigo Juanito Durán, con quien hemos ido aprendiendo mucho y de quien he aprendido mucho más. Formaba parte Edgarich, Helen Figueroa y quien les habla. Esta comisión hizo un conjunto de documentos concretitos muy pequeñitos que pretendían ir dando una orientación práctica de los elementos más importantes que tienen que ver con la práctica educativa de los docentes universitarios. Y entonces en el año 2018 ya preveíamos unos lineamientos para el componente prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y le llamábamos PAE en el 2018. Ahora le identificamos como APE. Aquí está el basamento legal, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Este era el reglamento del 2017, desde esa época ya se ubicaba como actividades de aprendizaje las que estamos hablando. Bien. Vamos ya a la parte práctica. ¿Cómo conceptualizar? Este concepto pues fue bastante debatido, lo analizamos en conjunto y a la final de algunos debates, de algunas reuniones de facultad en aquella época, llegamos a estas conclusiones. ¿Cómo se conceptualiza desde la facultad? Las horas APE, antes PAE. El proceso de aprendizaje tiene un recorrido que se sintetiza en iniciación, consolidación y aplicación. La fase de iniciación corresponde al primer acercamiento del estudiante al objeto teórico que hasta ese momento era desconocido. Los aprendizajes empiezan a manifestarse, es posible algunos errores y requiere mayor orientación del docente. La fase de consolidación en la cual se ha interiorizado un conjunto de capacidades y conocimientos. En esta fase, las acciones materiales se transforman en acciones verbales y mentales, pudiendo realizarse predicciones o experiencias prospectivas. La fase de aplicación en la cual se demuestra, se utiliza, se crean ideas, teorías, recursos, materiales tecnológicos de acuerdo al conocimiento teórico interiorizado. En esta fase se traducen las acciones mentales y verbales a actividades en las cuales se establece una relación con la realidad bajo la luz del nuevo aprendizaje. Esa correspondencia puede ser transformación, creación, ejecución. La aplicación de un criterio de verdad que valida o niegue el nuevo conocimiento. Estas fases mantienen una relación dialéctica que permite la construcción del conocimiento en espiral. Ahora bien, ¿en cuál de estas tres fases se inserta directamente las horas PAE? El PAE es el momento de aprendizaje que prioriza la tercera fase, prioriza, ¿no es cierto? No es que es el único, pero prioriza. Es decir, la aplicación del conocimiento. Esto no debe entenderse como que se deja para otros momentos los procesos de conceptualización y reflexión, sino todo lo contrario, porque estos procesos son indispensables para demostrar la aplicación del nuevo conocimiento. Se diferencia del componente docencia, que son periodos de aprendizaje directamente encabezados por el docente y que privilegia la fase de iniciación y consolidación. Es decir, en el ciclo del aprendizaje, la iniciación y la consolidación le estamos viendo que está más asociada con el aprendizaje en contacto con el docente y la fase de aplicación con las horas APE. De la misma manera, esto no significa que en este componente no se realice aplicación, que por el contrario debería ser una práctica permanente en el aula. Las horas PAE son procesos que pretenden mover o tocar elementos psicológicos más profundos del ser humano, relacionados con emociones, visiones, percepciones, métodos de aprendizaje y de conocimiento que le permitan modificar y o desarrollar estructuras cognitivas comportamentales.
Es un espacio de retroalimentación para que el estudiante y docentes reflexionen sobre el conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje. Así le conceptualizamos estos conceptos que acabo de leer y que le voy a enviar inmediatamente que acabemos la reunión a Panchito para que si él considera oportuno, pues les envíe también a ustedes, compañeros. Es como nosotros estamos como facultad entendiendo el PAE, o al menos así Sí, por pretendíamos favor, que... Anita, que nos ayude. Con todo gusto. Vamos a dar ya unas consideraciones más operativas, prácticas, concretas, ¿no es cierto? Entonces, ahí le voy a pedir al Bolito Palacios, mi amigo, que por favor nos ayude con la lectura. Eso es por llegar tarde, Bolito, que te toca leer. ¿No? Gracias. Estoy justo notando los momentos en que tengo interrupción de internet porque hice una nueva contratación, pero me resulta totalmente inestable y estoy anotando los tiempos. Ya llevo 3 interrupciones en pocos minutos, entonces debo reportar eso para que los responsables técnicos vengan a solucionar este problema que lo tengo desde hace rato. Bien, voy a leer. Gracias, Anita, por esa deferencia muy especial. Muchas gracias por tu amistad también, desde luego, de muchos años atrás. Me precio de esa amistad. Saludos, compañeros maestros y maestras. Saludos, Francisco, también. Entonces, voy Sí, a hacer Boli. una de estas consideraciones generales. Uno, las actividades del PAE deben ser supervisadas y evaluadas por el profesor, el personal técnico docente y o los ayudantes de cátedra de investigación. Dos, las horas de PAE deben constar en el distributivo como parte de la carga horaria de las actividades complementarias, al menos 1 hora semanal por disciplina, asignatura o unidad de análisis. Tres, las horas de PAE deben estar en concordancia con el desarrollo de las unidades previstas en la planificación de la disciplina, unidad de análisis o cátedra. Cuatro, en el sílabo deberá constar el número de horas destinadas a este componente, tal como consta en la planificación microcurricular y sílabo común para las nuevas carreras. 5. Requiere reuniones de trabajo de ciclo que permitan la organización, seguimiento y evaluación. 6. Este componente puede ser utilizado para el desarrollo de trabajo interdisciplinario y o disciplinario. 7. Se podrá compartir la misma hora entre varios docentes de ciclo. 8. Se debe evitar el sobretrabajo de los estudiantes. 9. La participación de los estudiantes y sus resultados deberá ser evaluada e incorporada en la calificación de la disciplina. Hasta ahí la lectura, Anita. Muchísimas gracias, estimado Bolito. En la parte ya de operacionalización sugerimos en las disciplinas, unidades de análisis o cátedras que por su naturaleza acceden a laboratorios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, los periodos del componente PAE se desarrollan en estos espacios. Se sugiere para las disciplinas, unidades de análisis o cátedras que no están articuladas al uso de laboratorio, priorizar el taller pedagógico. Y precisamente viene muy bien lo que luego nuestro amigo Juanito va a plantear, como experiencia de aprendizaje para innovar, crear, producir vivencias, experiencias o productos académicos. Una sola precisión hay que hacer a este documento a la luz de del nuevo reglamento. En el reglamento de régimen académico para el cual se elaboró este documento, era obligatorio que cada materia tenga un determinado número de horas. Para el reglamento del régimen académico de agosto del 2020, no, hay materias que no pueden tener tanto como hay materias que sí pueden tener PAE. Entonces, ese es un elemento importante. Inclusive, hubieron carreras del diseño 2016 que, justificando, lograron que algunas materias tengan las horas PAE y otras no tengan las horas PAE. Entonces, esto es, compañeros, así estamos entendiendo nosotros desde la facultad, desde la comisión. Esto ha sido un producto de varias reuniones, de debates que se hicieron durante varias jornadas en la facultad y que pues ahora nos permitimos poner en su conocimiento, y quedo abierta a si es que hay alguna pregunta para de forma inmediata pues tratar de aportar. Y ahorita mismo te envío, Panchito.
Por favor, Anita. Compañeros y compañeras, está el debate abierto. Las opiniones, los criterios que tengan cada uno de ustedes. Creo que es importante esta charla que nos acaba de dar Anita para que saquemos algunas reflexiones importantes. Yo tengo una pregunta. Anita, respecto a lo que... Ya, gracias. Respecto a lo que planteaban de que el PAE puede ser o no con el contacto con el docente. ¿Eso le puede profundizar, por favor, Anita? Con todo gusto, con todo gusto. Ya, listo. A ver, no sé quién preguntó. Vladi. Yo. Vladi. A ver, Vladi, la normativa plantea que puede o no ser en contacto con el docente y en realidad eso sí se da. Hay horas, voy a poner un ejemplo, una materia que tiene, por facilidad, pongamos 4 horas asignadas. 4 por 1.5 sería 6 horas, ¿no es cierto? Entonces, el docente puede tener las 4 horas de docencia y se le puede adicionar, por ejemplo, las 2 horas de PAE. Y entonces tendría 6 horas asignadas en el horario. El docente tendría que estar en contacto con el estudiante las 6 horas. Las 4 horas de docencia y las 2 horas de PAE, que por concepción, por necesidad, por definición de la propia carrera, pues dicen, esta materia necesita, se me ocurre, es física y necesita laboratorio, pues le ubican las 2 horas de laboratorio y el docente está en contacto. Otra materia, supongamos, tiene 2 horas. 2 por 1.5 sería 3, ¿no es cierto? Entonces, en total esa materia tiene 5 horas. Pero supongamos, no quiero tal vez que se suene peyorativo, ni mucho menos, porque considero que, por ejemplo, filosofía es muy importante y contribuye mucho, pero supongamos que no requerimos en esa disciplina horas PAE. Entonces, solamente constan en el horario 2 horas y las 3 horas no trabajan en contacto con el docente. Entonces, mucho depende de la organización curricular, cómo está la organización curricular en la carrera. Lo importante es que esa organización curricular esté registrada en la Dirección General Académica, y entonces ahí en la Dirección General Académica nosotros tenemos, no sé, es más, si me permiten, por ejemplo, voy a compartirles de mi carrera para que le visualicen y con esto tal vez quede un poquito inclusive más claro. A ver, vamos a buscarle acá. Para que vean que hay algunas materias que sí y otras materias que no, y las que sí tenemos, las que están registradas en el horario, pues nada, esas tenemos que cargarle al docente para la diseño curricular, ¿dónde estás? Para que conste dentro de su carga horaria. Diseño. Me cayó diseño. Aquí está. Ya. A ver, les voy a abrir este. Ya. Y voy a compartir para que ustedes le vean cómo les entendemos, cómo nosotros desde nuestra perspectiva le estamos entendiendo. Ya. Entonces, mir, por ejemplo, aquí tengo esta materia que se llama lenguaje y comunicación, tiene 2 horas de docencia y no le ubicamos PAE, es decir, no tiene PAE en contacto con el docente. Pero en cambio vamos a verle física, por ejemplo. Estática y cinemática, por ejemplo, mire, tiene 4 horas de docencia y tiene 2 horas de PAE. Esas 2 horas el estudiante tiene contacto directo con el docente. Esas 2 horas están en el horario del estudiante y son parte de la carga horaria del docente. Geometría plana, en este caso, por ejemplo, no le hemos asignado por las necesidades. Un poco ahí también fue el jugar. En realidad, la malla del 2016 nos tocó afrontar circunstancias muy rígidas de normativas. Aún así, algo pudimos patalear y hacer algunos cambios para mejorar. Pero esa es la concepción. No sé, Vladi, si contesté su pregunta. Verá, ahí me quedó una duda respecto a lo que plantea y respecto al contacto docente, que tiene que ver con el trabajo sincrónico o asincrónico en esta época, ¿no?
No sé a futuro cómo puede abordarse. Pero eso quiere decir que esas horas AP no es necesario un contacto sincrónico, sino que pueden ser asincrónicas, ¿no es cierto? Ese es, por ahí tengo yo la duda. A ver, nosotros en el sistema de la presencialidad, de hecho, las horas AP de contacto con el docente son horas sincrónicas. Y en la modalidad a la que ahorita estamos pues abocados, ¿no es cierto?, que es la no presencialidad, de igual manera, por decir algo, en la materia que yo dicto, yo tengo 4 horas de docencia y tengo 2 horas de AP. Estoy dando las 6 horas completas. El semestre pasado la normativa nos decía que no demos las horas completas, pero vimos que si no hacemos, si no damos completo, no logramos cumplir los objetivos, no logramos desarrollar los resultados de aprendizaje. Entonces ahora sí le vamos a hacer completas. ¿Qué dice la norma? La norma también, la actual dice que el actual reglamento de régimen académico dice que en la modalidad presencial al menos el 70% de las actividades que tiene relación con el docente de forma directa deben hacerse de forma presencial, al menos el 75%. Es decir, da un margen de un 25% para que se utilicen también otras modalidades. Ahí sí, clarísimo. Muchas gracias, Anita. Miriancita, creo que quería Sí, hacer la palabra. gracias, Panchito. Yo tenía una inquietud, Anita. ¿Estas horas AP deben ser fuera del horario de clases? Porque yo tenía el semestre anterior entre semana y no tenía la participación de la mayoría de estudiantes, porque obviamente eso lo hacía en horario de trabajo de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura, se planifica esas horas? ¿En qué horario es el pertinente? No. Ya, a ver, nosotros cómo organizamos. Nosotros lo que definimos también ya fueron algunas normas operativas, por ejemplo, y ahí ya depende de la modalidad. Nosotros dijimos, entre horas de docencia y horas de APE no pueden pasar 25 horas semanales. Entre horas de docencia y horas de APE no pueden pasar 25 horas semanales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos horarios de 7 a 12 y de 4 a 9. Entonces, si por ejemplo, al inicio pasó, hubieron carreras que, por ejemplo, pusieron como 10 horas de APE, 10 y 20 eran 30 horas, era una cuestión insostenible. Habían ya cursos en los que unos estudiantes estaban saliendo y otros estaban entrando, o sea, inclusive de la parte logística se complicó mucho. Entonces, una de las sugerencias que nosotros establecimos desde que debe entre horas de docencia y horas de aplicación del aprendizaje ser 25. En la presencialidad eso funciona perfecto. En la virtualidad o en semipresencial, como ustedes manejan, deberían igual poner ustedes las normas, es decir, para nosotros, entre horas de docencia y horas de PAE, no sé, se me ocurre, ¿cuántas horas son las horas de docencia que normalmente tienen? ¿Cuántas horas tienen en contacto con el Dependiendo por la unidad de análisis, Anita. Por ejemplo, Ah, nosotros tenemos, por decirte, en una asignatura tenemos 5 horas y de esas 5 horas, una es de PAE. Es ya, decir, 4 de docencia y una de PAE. Pero ya, Anita, yo te quiero explicar aquí una característica diferente de la modalidad semipresencial. Si nosotros le incorporamos a la hora de PAE acá en el horario que tenemos para sábado y domingo, si le ponemos en sábado y domingo, caramba, todos los estudiantes tendrían hasta las 12 de la noche, mínimo. Por esas claro. circunstancias, nosotros hemos distribuido en lo que resta del domingo luego de las 2 de la tarde y de lunes a viernes para que se distribuya esa hora de PAE dependiendo de la asignatura de los compañeros para que se pueda cumplir. Caso contrario, no la podríamos cumplir nosotros entre sábado y domingo. Entonces, Claro. por eso son las dificultades que está planteando Miriancita, de que entre semana no tienen estudiantes porque efectivamente la gran mayoría trabajan y entonces ahí ya no hay la presencialidad del 100% de nuestros estudiantes. Nada más, Ani. Por supuesto que sí. Totalmente de acuerdo en lo que tú planteas, Panchito, y por eso digo, o sea, ustedes ahí tienen esa posibilidad, esa libertad, ¿no es cierto?, que les da que las horas de APE pueden o no ser en contacto con el docente.
Como nosotros les estamos evidenciando en la presencialidad, funciona bastante bien que un número determinado que un número determinado de horas de APE sí estén dentro de nuestro horario. En la presencialidad eso funciona perfecto. Pero ya en la modalidad semipresencial, de pronto lo que conviene es que las horas de aprendizaje, de aplicación de los aprendizajes estén fuera de horario. Y eso les permite la norma. Ya es cuestión de cómo ustedes se organicen en función de la aplicación. Lo importante ahí es entenderle que, que estas horas APE, o sea, tienen una riqueza importante y que nos pueden permitir dar saltos, ¿no es cierto?, muy importantes en cuanto al asignaturismo. Han habido experiencias bien interesantes de, por ejemplo, hacer talleres pequeñitos en los que hemos unido trigonometría con una materia que se llama el summa causa. Aparentemente no tienen nada que ver, pero hemos hecho pequeños talleres muy, muy cortitos, muy interesantes en los que en efecto se ha podido desarrollar eso. U otro caso, ¿no es cierto? Talleres de producción en las horas APE. Entonces, es que la hora APE no es la hora de darle clase al estudiante, es la hora en la que aprovechamos para que el estudiante produzca. Entonces, por ejemplo, en cálculo, que es parte de la matemática, ¿no es cierto? Es un área de la matemática, algo árida además. Hemos hecho unos talleres riquísimos con los estudiantes en los cuales ellos generan problemas, un tipo de problemas bien estructurados en los cuales tienen como instrucción que deben dibujar algo, ¿sí? Y establecer las características para que el estudiante al cual él va a enseñar seleccione cuáles son las características que se relacionan con el gráfico. O al revés, les hacemos talleres, por ejemplo, para que ellos escriban algunas características y den un gráfico, al revés, ¿no? En el otro sentido, y le relacionen igual. O sea, de gráfico al lenguaje algebraico o del lenguaje algebraico al gráfico. Y entonces es un taller de producción. El estudiante en el taller no se pone a resolver el ejercicio mecánico, ¿no es cierto? Los 10 primeros ejercicios de Baldor, los de Leito, los de Apóstol, no, él se pone a crear, se pone a hacer algo nuevo. Esa es la esencia, esa es la riqueza que tiene el taller. Entonces, que si ustedes dentro de la organización curricular que tienen no nos ayuda, ponerle la horita dentro de la malla curricular, pues no le ponemos, perdón, no dentro de la malla curricular, dentro del horario, no le ponemos dentro del horario, pero planificamos actividades de aplicación del conocimiento, ¿no es cierto?, para que el estudiante pueda aplicar, hacer cosas de esta naturaleza. Por eso poníamos al final, creemos que los talleres pueden dar una riqueza muy, muy importante en esta parte de lo que significa producir conocimiento, o sea, entenderle al taller como tal, un lugar donde producimos. Pensemos en el taller de carpintería, en una sastrería, y están construyendo, están haciendo. Igual va a ser el taller en la parte académica, ¿no? Un proceso de construcción mental. Y talleres pueden hacerse en todas las áreas. Ya les digo, matemática, que parecería medio árido, no. Hicimos en trigonometría otros talleres. Les designé lugares a mis estudiantes y les mandé que hagan que de ese lugar tomen las medidas, las dimensiones y ellos creen un problema, pero ya de ese lugar. Entonces la idea era ir compilando ejercicios que nos permitan enseñarle al estudiante con realidades propias. Entonces, por ejemplo, otro taller, se les mandó a medir las alturas de los edificios de la universidad a base de las sombras. Entonces, son talleres de producción en donde se genera la posibilidad de que el estudiante aplique lo que aprendió. Que si es ahorita, está en el horario o no, ya depende de cómo ustedes se organicen. Pero lo importante, lo sustancial es de que existe este espacio de producción del conocimiento, de aplicación de lo aprendido para que el estudiante pueda ir mejorando sus procesos. Eso es lo Perdón, una pregunta que me salta. En esta hora, ¿se evalúa esos aprendizajes? Claro. ¿Y qué pasa con los estudiantes que por diversas situaciones, en nuestro caso semipresencial, no pueden asistir? O sea, ¿cuál sería la flexibilidad o cómo se les evaluaría a algunos estudiantes?
De hecho, en el caso mío personal y de algunos compañeros, lo que hacemos es la producción de las horas de práctica, de aplicación, las van a trabajo grupal, porque normalmente las hacen en equipo. Y entonces las vamos a ubicar en este aspecto de trabajo grupal. Pero, perdón, un minutito nada más. Me incorporo en medio minuto. Mil disculpas, mil disculpas. Mil disculpas, tengan la amabilidad, los gajes del oficio. Bueno, a ver, les decía, estimadas y estimados, nosotros le trabajamos a esas horas, les calificamos dentro de lo que es el trabajo grupal. ¿Qué les podría yo recomendar? Ahí lo que ustedes tienen que verificar es muy bien. No podemos incluirle dentro del horario a esta hora AP, no va dentro del horario, pero sí planifico la actividad para que los estudiantes en el tiempo que ellos tengan disponible desarrollen esa actividad y cumplan esa actividad. Y entonces, pues, tranquilamente trabaja. En el caso mío, por ejemplo, muchas horas de aplicación del aprendizaje en trigonometría, más que en cálculo, en trigonometría las hacíamos fuera del aula. Salíamos del aula a medir las alturas de los edificios. Y vean las cosas que pasaban. Los chicos se enteraban que, por ejemplo, en la universidad había un reloj solar. Y bueno, entonces también parte del trabajo era investigar la historia del lugar al que se les envió. Y a más de que el estudiante aprendía trigonometría, también generaba, en este caso, identidad con su propia universidad. Entonces, realmente debemos esforzarnos por aprovecharle estas horas de aplicación de los aprendizajes. Si es que no podemos insertarle dentro del horario, no dentro de la malla debe estar, si no podemos insertarle dentro del horario, veamos cómo planificamos las actividades para que el estudiante fuera del horario cumpla con lo que requerimos que cumpla de aplicación de aprendizajes y evaluamos y le incorporamos en donde ustedes pues consideren si es en la parte de trabajo grupal o donde sea. No sé si contribuí con esa contestación, Miriam. Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta ahí me sé, Panchito, ya está el Juanito aquí listo. Anita, de parte de nuestro programa semipresencial, te agradecemos muchísimo por esos valiosos aportes, Anita, realmente. Todo aporte es enriquecedor, realmente, Anita, y más aún viniendo de ti y que efectivamente un sábado te hayas dado tiempo para que conozcas a nuestros compañeros del programa semipresencial y se presenten sorpresas de tener a tus exalumnos acá. Qué emoción realmente, Anita. Eso realmente emociona a uno como docente, ver a sus estudiantes que prácticamente buscan superar del profesor, que es efectivamente las cosas de la vida y efectivamente te agradecemos de todo corazón. Muchas gracias, Anita, y ahora le vamos a dar, bueno, démosle un aplauso a Anita, pues. Gracias, no es necesario. Muchas gracias, Pachito, te agradezco a ti, les mando un saludo muy, muy cariñoso, muy afectivo a todos y cada uno de ustedes, al Vlad y a Luchito, ya ellos hace rato me superaron, les mando un abrazo bien fuerte y nada, quedan en excelentes manos con nuestro amigo Juanito Durán, que va a rebasar con creces pues las expectativas que podamos generar. Un fuerte abrazo, que pasen bien. Gracias, Anita, un lindo día y muchísimas gracias. Bien, compañeros y compañeras, ahora le vamos a dar paso les presento al compañero Juanito, Magíster Juanito Durán, un compañero, como les decía anteriormente, que viene trabajando en la facultad con nosotros, viene trabajando en las diferentes comisiones y quiero ponerles a las órdenes a Juanito. Bienvenido, Juanito. Buenos días con todos, todas. No sé si se comparte la pantalla, si está compartiéndose. Sí, está. Bueno, se realizó los talleres transversales, pero la idea de los talleres transversales deben hacer de una investigación.
No puede plantearse una propuesta educativa si es que no hay investigación. Cualquier innovación que se haga tiene que salir de las decisiones tomadas a partir de investigaciones. La cultura de la educación nos permite y nos exige siempre tomar decisiones, pero con fundamento y con formación obtenida. Juanito, disculpa la interrupción. Creo que se te fue la imagen. Compártele de nuevo, Juanito. Ya. Ahí. Ya está compartiéndose. Ya. Ahí sí. Sigue, Juanito. Disculpa la interrupción. Entonces, se pretende realizar un proceso de implementación de talleres pedagógicos. Se concibe a los talleres como un trabajo creativo para compartir experiencias culturales multifacéticas, tendientes a enriquecer la parte personal y social de los sujetos que aprenden conforme transforman el pensamiento en acciones, la sensibilidad en solidaridad, la democracia en ejercicio socialmente responsable, la conciencia ecológica en cuidado y protección del medio ambiente. Un taller pedagógico puede ser visto como modalidad didáctica que permita consolidar un conjunto de capacidades de inteligencias mediante la asimilación de aquellas experiencias históricos sociales acumuladas en los contextos interculturales y plurinacionales. ¿Para qué sirve el taller? Vayámonos más acá. Sirve para muchas cosas, ¿no? Pues es posible que los educandos pasen por las aulas universitarias, pero no se educan. A veces se confunde aprendizaje con rendimiento académico. Necesitamos consolidar personalidades comprometidas en sus sentimientos, en sus cosmovisiones y ideales. Y el taller pretende eso, topar capas profundas de las personas, pero para eso se tiene que implementar muy fuerte el asunto de los talleres. ¿Para qué sirve? La aplicación del taller sirve para que los jóvenes aprendan a enfrentar adecuadamente problemas vitales, preservar su propia salud, desarrolle su potencia física, intelectual, emocional, organice y disfrute un contexto social armonioso, se comunique adecuadamente con otros en forma oral, por escrito o por otro medio, participe en la sociedad local y nacional, proteja la naturaleza y su biodiversidad, involucrarse en el desarrollo y el cambio personal y social, tomar conciencia de sus derechos y deberes, tomar decisiones informadas y responsables, compartir y ser útiles a otros, identificar y discernir información. En fin, tantas maravillas que les vuelve causa y consecuencia de lo que realizan. El taller pretende, por lo tanto, es consolidar ese saber ser, no solo saber pensar, saber hacer. Las personas piensan y hacen, pero a su vez son seres de relaciones sociales, y eso implica tener muchas bondades que la educación ha dejado de lado por caer mucho en el asignaturismo. Esa naturaleza humana tiene que consolidarse conforme la enriquecemos con arte, con música, con lenguaje, con creatividad, con diversidad, con conocimiento, y crezca su capital cultural. No es suficiente tener solo un título académico, necesitamos que los docentes tengan un capital cultural, de tal forma que su verbo tenga trascendencia, de que su cultura enriquezca la relación con el otro y dé lo mejor que tiene como humanos. Entonces se han planteado muchos talleres para consolidar esta parte fundamental. Uno de ellos es el taller de artes y humanidades. Es inconcebible que un educador no sepa de arte. El arte como expresión de la belleza y con fines educativos consolida la ética y la estética, lo emocional y lo racional, lo típico y lo atípico, a partir de experiencias aleccionadoras de la vida que, comunicadas simbólica y hermosamente, provocan inquietudes, sentimientos, ideales, aspiraciones. Se necesita consolidar este arte en los docentes porque vives de una cultura del envase que confunde cáscara con esencia, una cultura del consumismo que hace de las personas cosificadas como si fuesen dinero o cosas, una cultura basada en la violencia que vende violencia como espectáculo. Y consumir eso desde pequeñitos sí te altera tus sentimientos y tus expectativas, y necesitamos recuperar lo que los pueblos han llamado cultura en términos artísticos. Y eso implica que aprendan, entre otras cosas, música, teatro, danza, pintura, fotografía,
como medio para expresar sentimientos, pero también para hacer denuncia social, como un medio para valorar la cultura propia, pero también hacer y producir gente creativa, productora, no solo consumista, como un medio para que aprenda a visibilizarse y autoconocerse, que demuestre capacidades intelectuales, emocionales mediante la apreciación y análisis de producción cultural de distintos géneros, y que aprenda a leer el lenguaje artístico expresado en los pueblos y nacionalidades a las que pertenece. Bonito tener un docente con estas características. Tu percepción cambia, tu visión cambia, tus pensamientos se consolidan, tu sensibilidad aparece. Y se necesita esto, repito, en un contexto donde se vende violencia como si fuera espectáculo, donde a la mujer se le trata como mercancía, donde a los niños se les aprovecha y se les usurpa su ingenuidad o a veces su inocencia. Y no cultivar estas cosas implica dejar de lado aspectos culturales que le engrandecen los ojos en lugar de entubar la conciencia. Por eso el arte. Pero aparte de los talleres de arte, se pretende implementar talleres de ciudadanía crítica. Talleres de ciudadanía crítica, entre otros, donde los estudiantes aprendan a realizar talleres de relaciones humanas, género e interculturalidad, ética profesional, liderazgo comunitario, educación inclusiva. No es correcto consolidar un ciudadano reflejo, pasivo, acrítico, dependiente, sumiso. Las sociedades que vives te exigen y te plantean la necesidad de que el docente como ciudadano hable, que el docente como ciudadano critique, que el docente como ciudadano participe en defensa de los derechos humanos, que el docente como ciudadano se involucre en los asuntos públicos, porque su condición de docente le implica estar comprometido con lo que es su país, su familia y su comunidad. La mercantilización ha destruido los lazos de familia y escuela, de escuela y comunidad, de escuela y país. El proyecto país precisamente se está desbaratando por procesos de globalización y neoliberalismo que trata a las personas como si fuesen dinero y basura. Por eso se necesita consolidar estos talleres de tal manera que estén encaminados a potencializar el ser social de los muchachos y muchachas o de los sujetos que aprenden, los cuales al interactuar con otras personas, colectivos, saberes, sentidos, prácticas, lógicas y racionalidades distintas, saben asumir con proceso de solidaridad en beneficio de las mayorías, confrontar los mecanismos de discriminación y exclusión social y reconocerse en los otros su común y diversa humanidad. Esto les permite manifestar solidaridad con los procesos sociales, no en el sentido solo hablado, sino realmente de involucrarse en la problemática de su país, de su barrio, de su contexto. Autorregular su comportamiento para corregir prejuicios, para corregir estereotipos. Nuestra pedagogía durante mucho tiempo ha sido una pedagogía solo pensada para las zonas urbanas, no rurales. Nuestra educación durante mucho tiempo ha sido pensada solo para sectores de clase media, no para sectores pobres. Ha sido pensada solamente para una cultura, entre comillas, blanca, no para las minorías étnicas, para las afroecuatorianas, para los sectores indígenas. No encuentras mucho de sus saberes en nuestras escuelas, de sus costumbres en nuestras escuelas. Y se necesita, por lo tanto, un ciudadano y un docente que aprenda a ver el arco iris que tiene el Ecuador, dichoso de ser multifacético en sus culturas y en sus expresiones. Entonces, los talleres de ciudadanía crítica no pretenden que te hagas un sujeto reflejo. En lugar de conocer solamente te informas, un sujeto reflejo que en lugar de crear solamente consumes, un sujeto reflejo que en lugar de participar en las decisiones políticas del país, te caes o caemos en el conformismo, a una estructura de poder que pretende vaciarnos de contenidos y actuarles como si fuéramos sujetos cosa. Un docente no puede ser un sujeto cosa. No es correcto que la educación pretenda formar personas rebaño o hombres y mujeres rebaño. Necesitamos hombres y mujeres que rompan esos cercos que pretenden volvernos sujetos sujetados y con pensamiento crítico y acciones manifiestas con la relación escuela-familia, escuela-comunidad.
Se necesita cada vez más empoderar a las personas de voz, pensamiento y acciones en ese sentido. Necesitamos talleres de lenguaje y comunicación, principalmente que aprendan y tengan el gusto por leer. Es inconcebible que un docente no lea. No porque te mandan de deber, no porque nos mandan para investigar, no porque nos mandan como trabajo. Esa lectura es funcionalista, eso no es leer. Hay que leer porque nos gusta, independientemente de que hacemos o no deberes, tareas. La lectura como una cuestión fundamental. Y los talleres principalmente de oratoria y lectura le empoderan o lo pretenden enriquecer sus habilidades relacionadas precisamente para expresar sentimientos, ideas y pensamientos. En los talleres de lenguaje y comunicación se pretende que el muchacho aplique la comunicación como una actividad fundamental que permita la relación con los seres humanos de tal forma que intercambie ideas, sentimientos, tradiciones, valores en la perspectiva crítica y transformadora. Un docente que lee sabe escribir súper bien. Las personas que escriben muy bien es porque leen súper bien. Y las personas que escriben bien y leen muy bien tienen un pensamiento mucho más allá del sentido común. Necesitamos docentes que escapen del sentido común, porque cuando nosotros estamos en el sentido común hay titiriteros que pretenden manipular las cosas, hay titiriteros que pretenden distorsionar la información, hay titiriteros que quieren invadir nuestro ser social, nuestros sentimientos, pero con gente lectora que sabe discernir y diferenciar las apariencias de la realidad y que sabe conocer que lo esencial es invisible a los ojos, tendrá una lectura mucho más comprometida con la realidad en la que vive y podrá tomar decisiones acertadas. Entonces, los talleres de lenguaje y comunicación es eso, que hacen que la persona y el docente use correctamente la palabra, sea oral o escrita. Los antiguos nos decían que el silencio siga siendo rey donde la palabra no es capaz de superarla. 1000 veces mejor el silencio si la palabra va a ser utilizada para chismear, para mentir, para distorsionar las cosas. Y en los talleres de lenguaje y comunicación se pretende que el docente aprenda, el futuro docente aprenda a hacer uso correcto de la palabra. Cuando motiva, cuando dice lo que es necesario, cuando latiga lo que debe latigar, cuando cuestiona lo que tiene que cuestionar. Talleres, necesitamos talleres de estilos de vida saludable, principalmente en la protección del medio ambiente. La situación del planeta cada vez es más grave. Si nosotros vivíamos o viviéramos como viven las sociedades opulentas que despilfarran recursos naturales, necesitaríamos 5 planetas. Y necesitamos conservar el espacio vital de los seres humanos, entendiendo al ser humano también en la convivencia con otros seres de la flora y fauna. Cada vez más se desertifican los suelos, existe deforestación, contaminación de ríos, la biosfera también se encuentra en mal situación y eso exige, por lo tanto, que la educación y la escuela como estrategia de desarrollo se comprometa en su hábitat y en su compromiso de cuidar y proteger ese espacio que se llama hogar, el asunto planetario. Otros talleres de estilos de vida saludable tienen que ver con primeros auxilios, educación sexual, energías alternativas, ojo. Se puede vivir muy bien sin necesidad de la energía fósil. Se puede vivir súper bien solamente creando en las casas paneles solares que recuperan energía, baños secos que despilfarran por los alcantarillados, las aguas y los desperdicios. O sea, la inventiva humana sí tiene posibilidades de dar conocimiento y capacidad para vivir de otra manera, muy distinta a lo que el mercado nos impone. Estamos creando ciudades demasiadamente tóxicas para nosotros mismos, que parecen campos de concentración, donde la gente muere por gas envenenado, por los CO2, por bullicio, delincuencia, individualismo y consumismo extremo. Los hábitats, por lo tanto, no son educativos, son discapacitantes. Entonces, estilos de vida, precisamente ahora, aprovechando la pandemia, hemos creado una hiperurbanización en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca. Por eso los contagios son bien grandes a nivel planetario en esos lugares donde ha habido una hiperurbanización, descampesinando la zona rural, perdiendo soberanía alimentaria.
Y estilos de vida saludable quiere decir que realmente estamos comiendo, cómo nutrimos, qué nos alimentamos, cómo vivimos con el otro, qué pasa con nuestro contexto, qué vale la pena enseñar en términos de cuidar la naturaleza a los niños y niñas. Y en ese sentido ir realizando una propuesta que te rompe el academicismo de la escuela vieja. A veces los niños dicen nomás teóricamente que deben cuidar la naturaleza, pero no se hace nada por cuidar la naturaleza. Colegios y universidades deben estar comprometidos con el patrimonio, por lo tanto, natural de su contexto y su hábitat. Para eso se pretende estas cuestiones. Talleres relacionados con ciencia y tecnología, de algunos avances, más que todo la implementación de las nuevas técnicas en el sentido de que sirvan a los procesos educativos. Ese es el espíritu de los talleres que se pretende implementar a nivel de la carrera y ojalá también en estas modalidades. Entonces, la esencia de los talleres tiene esa cuestión. ¿Cómo implementar? Es la pregunta. ¿Cómo hacer esto realidad? ¿Cómo lograrlo? Para eso hay que cambiar muchos conceptos. La educación no debe ser reducida a escuela. Muchos reducimos el concepto de educación a escuela. La educación es mucho más grande que escuela. Ojo, el concepto de educación involucra escuela, familia, comunidad y otras instituciones sociales. Entonces, durante mucho tiempo solo se ha focalizado a la escuela. Hay que concebir a la educación no en el sentido solamente lineal de que una institución educativa se encargue de eso. O la política educativa nos han enseñado a ver solamente en forma sectorial. Para hacer los talleres se necesita ver la educación como política intersectorial, no sectorial, intersectorial. Porque la escuela mejora en la misma medida en que mejora las condiciones de vida de las personas. O sea, un niño, un docente, un padre de familia está involucrado en la escuela. Pero si ese niño, ese padre de familia y un docente no tiene calidad de vida en vivienda, salud, alimentación, cultura, los efectos educativos son pobres. Entonces se necesita cambiar incluso el concepto de educación para hacer este tipo de talleres. El docente no solo visto como un rol fijo a la escuela, el docente visto como relaciones socioeducativas. Es bien amplio y diverso, un docente con relaciones socioeducativas, no enfocado solo en alumnos, sino en el trabajo con padres, en el trabajo con comunidades, para crear más allá de la escuela contextos educativos. Ojo, contextos educativos. Cuando yo tengo la mirada de un contexto educativo, mi mirada no es en la escuela. Cuando yo tengo la mirada de contexto educativo, mi mirada es escuela y comunidad, para crear realmente barrios educativos, donde los barrios educan y fortalecen el trabajo en la escuela, donde los barrios promocionan arte, pintura, teatro, para ayudar mucho a la formación de las futuras generaciones, donde los barrios practican solidaridad para cuidar su ambiente y su espacio, donde los barrios tienen organización y no son secuestrados o despojados por la mercantilización. Una cosa, por lo tanto, es actuar como cliente metido por el mercado y otra cosa muy distinta, actuar como ciudadano. En ese estilo y en ese sentido se quieren los talleres. Eso es, Panchito. ¿Algo más? No sé. Muy bien, Juanito, yo creo que esto refleja realmente el trabajo que tiene esa comisión importantísima en la cual tú estás encargado, Juanito. Considero de que esta propuesta de talleres debe ser acogida también dentro de lo que es el programa semipresencial, como yo les había manifestado en un taller que ya estuve yo presente en alguna de estas carreras. Sin embargo, Juanito, acá en el programa semipresencial tenemos algunas cosas también por hacer para nuestros estudiantes y esto prácticamente queda a consideración de nuestros compañeros para que den algunos aportes, algunas ideas. Nosotros acá hemos hecho algunas casas abiertas que ha significado prácticamente poner en práctica la teoría con nuestros estudiantes, con nuestros docentes. Hemos hecho unos festivales al rescate de nuestra música en el Coliseo de la Universidad Central, que fue un éxito realmente. Pero esta propuesta de talleres es necesaria e importante también para nuestros estudiantes que efectivamente no deben quedar al margen. Yo más bien pongo a consideración de
de mis compañeros para que ellos puedan dar algunos aportes que sí son necesarios, mi estimado Juanito. Así que les dejamos abierto el debate a nuestros compañeros. ¿Qué opinan, compañeros, de esta propuesta? Ya nomás algún insulto. Estamos... Permítame la palabra, por favor. Tenga la bondad, mi estimado Vladi. Ya. Estimado Juanito, muchas gracias por la exposición. Y pues de mi parte, algo que me pareció interesante mencionar es el tema que hace referencia al tema del arte y la cultura, en qué medida nosotros vemos a la cultura como un tema estético o como un tema de forma de vida. Y con esto me refiero a confundir a la cultura con temas exclusivamente de la pintura plástica, de la escultura, del teatro, etcétera, y no propiamente con el quehacer que hace cada uno de los seres humanos al día a día. Y esto que esté vinculado con los procesos educativos. Quiere decir eso que no es un tema netamente reflexivo, ¿no? De leer, de memorizarse, sino de poder utilizar algunos de los elementos artísticos y culturales para la mejora del proceso educativo. Y algo que me pareció pertinente es el tema de la lectura y que deberíamos cuestionarnos mucho en el tema de cuánto leemos nosotros como docentes fuera del hecho de nuestra área educativa. O sea, nosotros podemos leer libros, puede ser para psicología, para el tema pedagógico, pero porque está incluido en nuestra área educativa y básicamente esa es una lectura autoformativa, podríamos decir. Pero parte de nuestra cultura general, de ampliar nuestro conocimiento, deberíamos preguntarnos cuántos libros leemos o en qué manera nosotros fomentamos esa lectura a nuestros estudiantes. Y creo que a partir de cuestionarnos en qué manera nosotros hacemos eso, podemos exigir a que los estudiantes lean, que escriban bien, que reflexionen, que hagan análisis, síntesis, si nosotros mismos no somos capaces de leer. Eso nomás, muchas gracias. Muy bien. Además, mira, es importante la cuestión de la cultura en la educación, porque todavía tienes países anglosajones que te dicen que América Latina no tiene cultura, sino folclore, no tiene idiomas, sino dialectos, no produce arte, sino artesanías. Todavía se enseña en los países grandes potencias que América Latina es así. Pero nuestro mundo, en cambio, es muy diverso y muy rico en cultura. Pero necesitamos nosotros recuperar el patrimonio cultural de tal manera de las grandes creaciones que tuvieron nuestras poblaciones afroecuatorianas, ojo, que pese a que no le dieron escuela, desarrollaron cultura. De ahí nació en Brasil, por ejemplo, la capoeira. La escuela colonial prohibió que los negros se eduquen en las escuelas blancas, pero ellos en los quilombos desarrollaron la danza, la música, el teatro, y ahí nació la capoeira, el carnaval, como una expresión grande de la cultura brasileña. Igual el palenque en Colombia, igual en el Ecuador. Nuestras culturas indígenas desarrollaron los alimentos típicos del Ecuador porque los blancos botaban las vísceras como desprecio y solo comían el lomo fino, pero nuestra cultura desarrolló platos típicos del Ecuador, a pesar de que la escuela colonial les negó entrar a la universidad. Y ahí se necesita todo un bagaje de recuperación de ese patrimonio escondido en los saberes, en el conocimiento, en las cosmovisiones de nuestros pueblos y nuestras nacionalidades. Y la universidad debe estar con un compromiso y el docente mucho más con su contexto en ese lenguaje. ¿Aló? ¿Puedo hablar? Claro. Sí. Buenas tardes, igual doctor Juan Durán, buenas tardes. Yo pienso que estas reflexiones y hasta cierto punto análisis sobre las obras PAE y de alguna manera los talleres que se están proponiendo para implementarlo a nivel de la facultad me parecen realmente extraordinarios. Yo sí rescato mucho el criterio que usted manifiesta, que es importante ya repensar y cambiar primeramente el concepto de educación y entender que el rol del docente es fundamental en función de enfocarnos a un perfil de docente más social y educativo que involucrado quizás un poco más a la parte de la escuela hacia adentro. Y yo plantear una reflexión con relación a los docentes que usted nos ha permitido plantear, considerando la importancia de un taller, considerando que esto nosotros lo podemos organizar para trabajar las horas PAE y en función de impactos y de resultados específicamente en el estudiante, qué tan pertinente fuera que al menos se me ocurre en un semestre X
todos los docentes podríamos trabajar las horas APE o las horas PAE en función de un taller, es decir, todas las 5 unidades de análisis contribuir, se me ocurre. Para esta unidad vamos a trabajar con el taller de ciudadanía. Y ahí vamos viendo cómo nosotros desde cada una de nuestras asignaturas vamos aportando semana tras semana hasta lograr al final de esa unidad, diría yo, un producto relevante, un producto significativo que puede tener mejor impacto que si lo hiciéramos en forma individual o personal. Entonces, esa simplemente sería mi reflexión y no sé, quizás ahí el criterio, por favor, doctor, si estaría bien enfocado o quizás se debería asumir otra estrategia. Gracias. Está muy bien eso. El trabajo interdisciplinario para la formación de los talleres compromete a consolidar algunas capacidades que en forma individual no se logran. Y eso permitiría incluso saber comprometerse a una unidad. La educación en esta modalidad, unidos pero en la diversidad, aportando de distinta manera a la consolidación y en un trabajo de compartir. Cuando más se hace trabajo interdisciplinario surgen cosas espectaculares, sentir alegría de dar alegría, sentir alegría de dar alegría, tratando de consolidar ciudadanos críticos con arte, con música, con pintura, con lectura, con cuidado del medio ambiente. Tú sientes alegría de dar alegría. La mejor experiencia que un docente puede recibir es cuando tú te da gusto que los otros estén con gusto, que es muy distinto a una sociedad privatizadora donde la desgracia de uno se ha vuelto condición de vida de otros. La educación le da esa perspectiva y esa experiencia que haciendo un trabajo interdisciplinario, consolidando una cuestión, cada uno se consolida y se enriquece en la medida en que ve cómo enriquecen los otros y las otras. Entonces, cuanto más trabajo de relaciones socioeducativas se teje en un taller, mejor para la formación de los docentes y de los discentes. Juanito, una cosa que efectivamente deberían conocer nuestros compañeros y compañeras es cómo será el procedimiento para implementar estos talleres. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunas suficiencias que se eliminaron. Y ahora, ¿cómo incorporar estos talleres? ¿Debería considerarse como una suficiencia? ¿Debería ser la calificación cuantitativa? ¿Debería ser la calificación cualitativa? Consideramos de que esta propuesta es muy importantísima y de antemano les felicito a ustedes como comisión, como trabajo, pero sí sería bueno que de igual manera se oriente a los compañeros aquí cómo debería hacerlo. Ya. Hay algunas disposiciones todavía generales con respecto al cómo. Se les ayuda a ustedes en muchas cuestiones. Entonces, tenemos los talleres deben incluirse en la malla curricular, no como fuera de la malla, sino en la malla curricular, porque es parte fundamental de la formación y esto democratiza el saber. Cuando tú analizas la escuelita primaria te vas a dar cuenta que la mayoría de las ciencias, de la mayoría de los conocimientos que se enseñan a los niños son solo ciencia. Un poco tiempo para la danza, un poco tiempo para el teatro, casi nada para la música. Vas al bachillerato y es la misma lógica. Mucho peso tiene todavía la ciencia y un poco tiempo para la danza, para la música, para el teatro, para el ajedrez. Vas a la universidad y tienes la misma lógica. Porque este pénsul de estudio fue copiado en las sociedades industriales. Nuestros modelos educativos copian del extranjero y la sociedad industrial dio a su tiempo el espacio para las ciencias más que las otras cosas. Pero la paradoja es que el mundo más nos conoce a veces por la literatura, por la música y por el deporte. Nos han hecho quedar bien a esas cosas que menos se han enseñado en las escuelas y en los colegios. Entonces se requiere que sean parte de la malla curricular como algo no complementario ni accesorio primero, sino como algo fundamental. Esto democratiza el saber. Es bonito que las generaciones venideras, incluidos los que van a ser docentes, aprendan de ciencia. Sí, a mí me gusta la ciencia. Pero también deben aprender de otros saberes, arte, cultura, ética, filosofía, ciudadanía crítica, y esto es fundamental. Por eso se le toma como requisito básico, sea parte de la malla curricular. 1. La aprobación es de carácter cualitativo. Esto se hace porque el estudiante quiere y escoge el taller que va a realizar. Y ahí tienes otra cuestión pedagógica fundamental. La pedagogía y el currículum ha sido organizada siempre desde los que mandan y enseñan, no desde el que aprende.
En cambio, con estos talleres, el muchacho escoge el taller y su aprobación es cualitativa para no estar aplicando todos los días violencia simbólica. Eres 15, eres 13, eres 14, eres 12, eres 16, y se confunde a la persona con el número que saca, confundiendo aprendizaje con rendimiento, de tal forma que a veces los estudiantes más estudian por la nota que por aprender. El estudiante aprueba durante su carrera 3 talleres de formación integral en el caso de presencial, 3 talleres de formación integral. Ellos escogen, sea de artes, sea de ciudadanía crítica, sea de estilos de vida saludable, sea de lenguaje y comunicación. Y aprueban el nivel 1, el nivel 2 en el primer ciclo y segundo ciclo. Otro nivel en el tercer ciclo y en el cuarto ciclo, otro nivel en el quinto ciclo y en el sexto ciclo. Cada taller tiene 2 niveles consecutivos para consolidar la capacidad. Si yo escojo música, eso lo acabo en el primer nivel y en el segundo nivel consecutivamente, no saltados. Se toma en cuenta el talento de la facultad. La facultad tiene pintores, artistas, expertos en cuestiones del medio ambiente, y eso se debe tomar en cuenta para ayudar a consolidar los talleres, igual acá, en estas modalidades. Se debe crear la coordinación de talleres de formación integral, de tal manera que coordine y tome decisiones para las distintas carreras y modalidades de educación en la facultad. Dialogar con las propuestas educativas que plantean la vinculación con la sociedad, las prácticas para saber cómo integrar los talleres en estas lógicas. Cada taller de formación integral se impartirá una vez por semana, con sesiones de 4 horas en el caso de la modalidad presencial. En esta modalidad, ustedes, como dice el joven, podrían aprovechar en ciertos momentos para hacer un trabajo interdisciplinario, ayudando mucho en la consolidación de un taller, incluso para descansar el cerebro. O sea, estar de 8 a 12 dando clases y después venir otra vez a recibir clases, sí es saturante. En cambio, cambiar de actividad sí descansa, sí permite relajar, sí permite aprendizajes y resultados significativos. Al finalizar el semestre, las evidencias de aprendizaje de cada taller serán demostrados mediante actividades lúdicas, exposiciones, casas abiertas, concursos, recitales, ponencias de eventos académicos, entre otras cosas. Al finalizar la malla curricular, los estudiantes deberán presentar el certificado de aprobación de los 3 talleres. Reciben como parte del reconocimiento de la facultad que ha recibido certificaciones respectivas con respecto a los distintos talleres. Hasta ahí nos permite el régimen académico incorporar esto como itinerario académico. Estamos en discusión con la gente del CES para ver si les metemos estos talleres como itinerario académico, y una vez que apruebe el muchacho, la muchacha o los que están cursando la educación, reciben un certificado, no un título, un certificado de haber cumplido estos talleres como parte de su currículum y su formación fundamental. Eso es, Panchito. Muy bien, Juanito. ¿Algunas preguntas? Yo creo que se han de surgir de parte de los compañeros. Vladi ya lo hizo. ¿Algún compañero o compañera que desee aportar o que desee preguntar? ¿Está clarito o está oscurito? Bueno, para mí, mi estimado Juanito, realmente es sorprendente estos talleres que efectivamente sí son necesarios dentro de lo que se ha planteado del perfil de egreso. No necesitamos sacar solamente docentes que sepan la ciencia o solamente estar en la academia, sino también la academia también significa esta parte de la formación cultural, digamos de así, que realmente sí requiere dentro de la formación del docente. Yo de mi parte, Juanito, te felicito y felicito a toda la comisión. Pero veamos si que hay algunas preguntas por parte de los compañeros y compañeras. Creo que ahora sí está claro con lo que yo te había manifestado en esta pregunta. ¿Algún compañero o compañera que desee participar, por favor? Ya, muy bien. Ancho, una pregunta al compañero Luchito Zapata, tenga la bondad. Sí. Mire, esta pregunta se iba a hacer en informática también. Pero, ¿qué porcentaje de la malla curricular va a ser considerado para los talleres
ya que está el PIS, está la práctica preprofesional, y me imagino que debe haber otro porcentaje para las asignaturas que especifica cada una de las carreras. A ver, en eso se pretende hacer un equilibrio de tal manera que la formación de ciencias de la educación, no tronco común, sino que los muchachos y las muchachas que van a ser docentes tengan un equilibrio entre ciencias de la educación y ciencias de la especialidad. Uno. Y en ese equilibrio intervienen los talleres transversalmente. De tal manera que muchachos, en el caso de esta modalidad de distintas carreras, escogen el taller. Voy a escoger música y en ese taller están muchachos de literatura, están muchachos de educación inicial, están muchachos de psicología, están muchachos de historia o las ciencias sociales, y en ese sentido van incorporándose a la consolidación de los grupos intercarreras. El equilibrio es, por decirte algo, 40% las ciencias de la especialidad, 40% las ciencias de la educación y 20% el asunto de los talleres. Eso le hacía porque en informática, y me imagino que en todas las carreras, que antes era 9 semestres, para la siguiente que van a hacer, eso va a quedar en 8 semestres, entonces se reduce el número de horas. Y se incorporan otros elementos, como esto de los talleres y otras cosas más. Entonces, eso iba a... O sea, se debe tener un cierto equilibrio para que también salgan un poco con cierta preparación los futuros profesores, tanto en las asignaturas que deben responder y también en esta parte de la cultura y todo eso. Claro. Yo también quería decirle otra cosa. Es importante que solamente se consideren esos talleres o se puede incorporar otros. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el país es esto de la delincuencia, los femicidios y todo eso. Se podría, pienso yo, un taller para que la gente conozca las consecuencias, especialmente los niños, que conozcan las consecuencias a lo que conlleva al cometer esos errores, para que no la población siga siendo se puede decir, inocentemente a veces caen en unos terribles problemas, y eso es un problema en serio para el país y que deberían acoger esto las universidades, especialmente la educación, que casi nada se ha hecho. Eso nomás. Muy bien, Luchito. ¿Algún otro compañero? Yo, Panchito. Yo también. Borja. Ya, rápidamente, doctor, una inquietud. Bueno, tuve que ausentarme un ratito y quizás puedo un poco estar equivocado. La inquietud que yo le planteo, y espero que por favor me pueda orientar, es si nosotros las horas PAE que tenemos como dentro de nuestra malla curricular, ¿será que podemos, digo, no, una posibilidad, podríamos trabajar en forma de taller, de forma interdisciplinaria? Sí, esa es la idea. Hay también la modalidad de unos talleres van a entrar como itinerario y otros con las horas PAE, para hacer un trabajo interdisciplinario y de intercarreras en las horas PAE. Y ahí se aplican al acorde a la selección del taller. Sí queda esa oportunidad y esa validez. ¿Está bien eso? Ya, muchas gracias. Gracias, Panchito. Por ese lado está excelente, Juanito. ¿Algún otro compañero o compañera que desee hacer alguna pregunta o que desea aportar? La magíster María Elenita parece que deseaba hablar. Magíster María Elena. Gracias. Y yo, Panchito y magíster Osvaldo. También. Agradeciéndole al doctor Durán, he tenido la grata oportunidad de escucharle en otras ocasiones y siempre nos ha dejado ese sentimiento de revolución, de cambio, que me parece perfecto. Lo que manifestó sobre el no asignaturismo igual es una idea que muy importante. Los talleres de producción de los que igual nos han mencionado, interesantísimos. Y vienen a mi mente estos talleres que realmente se los aplica en educación inicial y que van muy bien. ¿Y por qué los he nombrado? Porque el doctor Durán mencionó acertadamente que en la
escuela, en el colegio, pasan y pesa más la ciencia y no los talleres, que realmente son muy importantes, que dan excelentes resultados. Entonces, mi felicitación realmente y la importancia, y yo sé que los vamos a aplicar acertadamente aquí con la cabeza de Panchito, estos talleres que, vuelvo y repito, nos van a dar muy buenos resultados. Eso, doctor Durán, muchas gracias nuevamente por su aporte. Listo, Panchito. Jenny creo que tenía una pregunta. Jenny dice. La magíster Narcisa, Panchito, parece. La magíster Narcisa era. Disculpe, magíster Narcisa, tenga la bondad. Gracias, Panchito. Buenas tardes, compañeros. Si bien es cierto, pues me ha llamado mucho la atención los talleres de formación general, específicamente en la parte cultural. Yo soy una maestra afrodescendiente y trabajo en una institución justamente donde se trabaja la transversalidad de la etnoeducación, ¿no? Y sabemos muy bien pues que la transversalidad es una situación que se la tiene que aplicar en el día a día, es decir, ir formando, en este caso, ir formando a los futuros profesionales, ¿no? ¿Cómo van a tratar a sus estudiantes? No nos olvidemos que en el Ecuador es un país multiétnico, multicultural. Y cómo podemos, cómo el futuro docente se va a enfrentar en un ambiente donde existen estudiantes de diferentes etnias. Eso es importante para evitar de pronto alguna forma de lastimar a un determinado grupo. Entonces me parece que en los talleres, este taller específicamente cultural, es muy fundamental en las carreras de semipresencial, tanto en inicial como en la básica. Eso. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Panchito, buenos días. Amelita, tenga la bondad. Yo más bien quisiera compartir con ustedes, ya que estamos en este tema cultural y que me pareció muy interesante la charla que nos han dado el día de hoy sobre la experiencia, ¿no? Yo justamente doy la unidad de análisis de manifestaciones artísticas y culturales y trabajo mucho con talleres con mis alumnos y justamente trato de implementar esto, ¿no? ¿Cómo utilizarían ustedes el arte para enseñar geometría, por ejemplo? ¿O cómo utilizarían ustedes el arte para enseñar lengua y literatura? Entonces, ser transversal de esta manera me parece muy, muy importante y como han dicho los compañeros, sería muy interesante que trabajemos ahora en equipo y podamos, ¿no?, también intercambiar experiencias, intercambiar opiniones y poder trabajar de una manera más dinámica estos temas que realmente no se les ha dado la importancia, sobre todo al arte y a la cultura que deberían tener o que realmente tienen. Muy bien, Pamelita. ¿Algún compañero o compañera que desee participar? Yo, magíster Francisco. Tenga la bondad, Roberto. Doctor Durán, también compartiéndonos como experiencias, yo igual soy el par académico de la magíster Pamelita, damos la misma materia, ¿no? Y como usted dice, lo práctico, en este caso lo vivir, prácticamente en este caso yo pongo un ejemplo a la música, ¿no? Que se llega, es muy, muy sensible y llega y no se necesita tanta, como decir, tanta... del occidental, no tanta ciencia. Usted crea, por decir, la música ecuatoriana, que poca es difundida, la música autóctona que está estructurada en pentafonía, en 5 sonidos, en este caso en la sierra, y en la Amazonía, en trifonía, 3 sonidos, que poco se ha hecho en la divulgación de estos ritmos, podría decirse, no poder hacer una campaña de que estos ritmos de 5 sonidos, que es la pentafonía, y 3 sonidos de la triofonía, que es en el oriente, en el Amazonas, se escucha, ¿no? De los pueblos, de nuestros pueblos originarios prácticamente. En nuestras escuelas nunca nos habían enseñado acerca de estos sonidos, ¿no? Prácticamente el San Juanito, este tipo de ritmos son casi herencias de lo español, ¿no? Prácticamente. Entonces,
en ese aspecto, pues, podría dar este aporte, que prácticamente también en las escuelas, en los colegios, aboliaron con esto de la música, y actualmente en las universidades, me parece que hay solo como secundariamente esta cosa de artes y música, danza, que mucho hace falta, como usted acaba de decir, doctor Durán. Eso, gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Algún compañero o compañera que desee hacer algún aporte? Y me permites, Francisco, por favor. Tenga la bondad, Magíster Palacios. Gracias, doctor Durán. Muy buenas tardes. Excelente aporte suyo respecto de esta posibilidad de la transversalidad con estos talleres que son muy importantes también. Me gustaría mencionar que en el programa semipresencial, la malla de educación básica anterior, porque esta es una malla nueva, constaba también como materias optativas para algunos de estos talleres que se les denomina hoy de música, de sexualidad, y algunos otros temas muy importantes para la formación de los chicos, dejando un poco o complementando con la parte académica. Desafortunadamente, para el programa todo requiere de un presupuesto y eso en su momento no ocurrió porque se requería de especialistas que trabajaran de esta forma dentro del programa semipresencial. Siendo optativo, no hubo mayor problema y por tanto no se había considerado. Entiendo yo que esta propuesta de talleres transversales, según le escuché, va a constar en la nueva malla curricular. Ustedes, las carreras de la modalidad presencial, están haciendo los nuevos diseños curriculares y por tanto siento que esta propuesta suya es para que se incluya en la nueva malla curricular. Así lo entiendo, le pregunto, doctor. Sí, así mismo es parte de la malla curricular, como algo fundamental en la malla curricular que compromete esa parte humana de los docentes y enriquece su capital cultural. Se tiene a veces título académico, los muchachos durante mucho tiempo salen con un título académico, pero a veces el título académico no refleja la riqueza cultural que pueden tener los docentes. A veces tenemos docentes que tal vez no tienen una jerarquía en el título académico, pero su riqueza cultural es muy alta. Otros, en cambio, tienen un título académico muy alto, pero su riqueza cultural es muy bajo. Se necesita, por lo tanto, enriquecer también a los docentes y a los estudiantes en el capital cultural, de tal forma que el docente tenga prestigio y recupere la credibilidad pedagógica en las aulas y en los colegios y en la ciudadanía. Los gobiernos han lastimado la imagen del docente ecuatoriano. Nosotros queremos recuperar a ese docente con voz, con pensamiento, con cultura, con trascendencia, de tal forma que siga teniendo vigencia y ser la conciencia de su tiempo. Para que nuestro docente siga siendo la conciencia de su tiempo, necesita, entre saber pedagogía y ciencia, también tener esta parte de la cultura que es fundamental en la promoción de su país. Desde luego. En ese sentido, doctor, la inquietud va en que nosotros deberíamos entonces incluir estos talleres, estos talleres transversales, en un nuevo diseño curricular. Y nuestro diseño curricular de las dos carreras que estamos trabajando fueron aprobados en 2018 y básicamente son nuevas y tendríamos que esperar para hacer nuestro nuevo diseño curricular e incluir esta propuesta muy importante que está haciendo usted. La otra alternativa para dar lugar a trabajar con estos talleres y que de algún modo sí lo hemos venido haciendo, lo hemos visto en la respuesta que dan los estudiantes cuando nosotros hemos realizado las casas abiertas, que es una manifestación de alegría gigantesca de todos nuestros estudiantes y los docentes que hemos tenido la oportunidad, hemos participado en todas estas casas abiertas que se han venido organizando semestre a semestre o año a año. Entonces, considero que la propuesta del magíster Borja de incluir para trabajar de manera interdisciplinaria es importante, sin que conste todavía en la malla curricular, como le acabo de decir. Nuestra nueva malla curricular tiene
que diseñarse todavía y le falta tiempo, a menos que nos dispongan que se haga un nuevo diseño curricular. Esa es mi inquietud. Todavía se puede realizar experiencias de innovación en nuestras mallas y en nuestros diseños. Lo importante de esto es incluso que tú te empoderas de hacer innovación educativa. Siempre se ha hecho reformas educativas desde arriba, ojo, desde arriba. Y muchas de las reformas educativas, más de 25 reformas de que somos república, han fracasado porque han sido desde arriba. Ajá. Y a los docentes les han tomado como sujetos operarios de decisiones tomadas desde arriba. Con esta propuesta se pretende hacer, en cambio, desde abajo, desde los docentes, desde los estudiantes, de tal manera que también tenemos voz, pensamiento y creatividad para ir incrementando e implementando estas cosas en nuestra práctica educativa. Cuando las propuestas educativas vienen desde abajo, surge un empoderamiento y hay cambios y avances en la educación. Cuando las propuestas por lo general vienen desde arriba con sanciones, presiones, castigos, amenazas, la gente no se empodera y fracasa. Cualquier educación que quiera mejorar es con los docentes y no contra los docentes. Por eso se requiere también su participación, su colaboración y su contingente en este tipo de cosas y trabajos de mejora educativa. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Listo, Panchito, entonces me despido. Muy bien, Juanito. Yo creo que realmente tu magistral exposición ha sido muy importante, ha sido exitosa, ha sido excelente, ha sido muy buena. Has sacado las inquietudes de cada uno de nuestros compañeros y por sus exposiciones vemos que prácticamente están muy emocionados por esa importante exposición tuya. De nuestra parte, agradecerte, Juanito, y te esperamos en la próxima charla, pues. Bueno. Está programada para el día 28 o 29. De una vez veamos para cuándo es la otra charla.